Hola, buen día a todos. Nosotros somos el equipo número 3. Traemos para ustedes el tema de bloqueos auriculoventriculares y enfermedad del nodo sinusal de la materia de clínica en cardiología. El equipo está conformado por Lisbeth Mora Castañeda, Sofía Barragán, Omar Castillo, Bernabé Valle, Emanuel Jiménez y su servidora Valeria Macías. Damos inicio con el tema. Bloqueos aurioventriculares. Bueno, estos bloqueos se van a definir como la lentificación o interrupción en la transmisión del impulso auricular hacia los ventrículos debido a una alteración del sistema de conducción, o sea, la interrupción que puede encontrarse en el nódulo auriculoventricular, el haz de His o las ramas fasciculadas o fasciculares. Este puede ser transitorio o permanente. Entre sus principales características van a figurar el incremento de tono vagal, la esclerosis del sistema de conducción, cardiopatía isquémica, miocarditis y algunos fármacos como la digoxina, betabloqueadores, que nos van a indicar o van a ser etiologías de lo que son los bloqueos, los distintos tipos de bloqueos. En cuanto a la clasificación, lo podemos dividir dentro de 3 grados. Bloqueo de primer grado, de segundo grado, que a su vez este se va a dividir en 2 tipos de bloqueos. En el bloqueo de segundo grado de Movitz o fenómeno de Weckenbach y el bloqueo de segundo grado de Movich 2 y el bloqueo completo o de tercer grado. Comenzando con el bloqueo de primer grado, este bloqueo es el más simple y se va a derivar de una conducción o un retraso del impulso proveniente de la aurícula del nódulo auriculoventricular y va a ser debido a un aumento refractario en estos tejidos. Esta definición nos la da el doctor Guadalajara Bou. Y otra definición es que el bloqueo de primer grado se debe a un retraso de la conducción de este impulso en el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular. Esta por el doctor Carlos Castellano. En cuanto a las causas principales del bloqueo de primer grado, se mencionan las maniobras vagales o vagotonía, las drogas con un efecto vagal, los bloqueos, principalmente el bloqueo simpático por betabloqueadores, la hipocalemia, cardiopatía coronaria, esta puede ser como un infarto agudo al miocardio, carditis activa y cardiopatías congénitas como la transposición corregida de grandes vasos. En cuanto a sus características ecocardiográficas, esta se va a manifestar por un intervalo PR mayor de 0.20 segundos. En los adultos, alrededor de 200 milisegundos. Y 0.18 segundos, perdón, o lo que viene siendo 180 milisegundos en niños. Esta va a estar seguida de una onda P del complejo QRS, que va a estar normal o no se va a encontrar una alteración dentro de este mismo complejo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, este bloqueo de primer grado por lo generalmente es asintomático y no va a producir algunos cambios en la función cardíaca. Y también el paciente en ocasiones nos puede generar unos síntomas que pues van a ser muy diversos. Entre ellos podemos encontrar lo que es el mareo, la fatiga, el síncope, el presíncope o algunas manifestaciones de insuficiencia cardíaca relacionado a lo que son las arritmias ventriculares.
En cuanto al tratamiento, este tipo de bloqueo no va a requerir de una terapia en específica. Este generalmente, pues como lo mencioné, no necesita un marcapasos cardíaco, a excepción de que este bloqueo nos dé síntomas y nos los presente pues muy constante, que no haya, ¿cómo se podría decir? Una mejoría. Y el marcapasos a implantar va a ser el marcapasos triple D. Bueno, ahora vamos con los bloqueos de segundo grado. Bueno, ¿a qué nos referimos con este tipo de bloqueo, el de segundo grado? En este se va a caracterizar porque algunas ondas P no van a conducir. Se produce un bloqueo intermitente de la conducción de las aurículas hacia los ventrículos. En el electrocardiograma se va a notar cuando veamos que una onda P no va a estar seguida de un complejo QRS. Y este se va a cuantificar poniéndole el número de las ondas P como un N seguido de las ondas P que no conducen. En el ejemplo se ve un 3, 2.2, es decir, de cada 3 ondas P, 2 no van a conducir. Hay dos tipos de bloqueos de segundo grado. En este esquema se ve que hay un MOVITS 1 o fenómeno de Weckenbach o el MOVITS 2. Vamos a comenzar con el MOVITS 1. En el bloqueo de segundo grado tipo 1 o de Weckenbach, vamos a tener que el intervalo PR se va a alargar sucesivamente en cada ciclo cardíaco hasta que se va a producir una onda P que no va a conducir. Y entonces se va a registrar una larga pausa en el QRS, que sería el complejo que seguiría la onda P. Este intervalo RR que vamos a ver en el electro se acorta progresivamente a la vez que se va alargando el intervalo PR hasta que onda P no conduce. Este tipo de complejos suelen ser normales y la relación de conducción AB o periodo de Weckenbach es el que se mencionó antes. Los más comunes suelen ser 5-4, 4-3 o 3-2. Bueno, en este tipo vamos a encontrar algunas características en el electro que van a ser el alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no va a conducir el QRS, que se va a conocer también como P bloqueada, o un acortamiento progresivo del intervalo RR hasta que la onda P se bloquea. Este intervalo RR que contiene la onda P bloqueada suele ser más corto en el electro que los dos intervalos PP previos. Bueno, este tipo de bloqueo se localiza casi siempre a nivel del nódulo auriculoventricular y puede aparecer en personas sanas y con mayor frecuencia se va a asociar a una intoxicación por medicamentos digitálicos, betabloqueadores o incluso calcioantagonistas. Y suele aparecer tras un infarto inferior o del ventrículo derecho y generalmente suele ser transitorio y de buen pronóstico, por lo que si la respuesta ventricular es adecuada no necesita tratamiento. Bueno, ahora vamos a seguir con el bloqueo AB de segundo grado de tipo MOVITS 2. En este, el intervalo no se va a alargar, sino que va a permanecer constante y de forma brusca las ondas P no van a conducir. Los intervalos RR van a estar iguales entre sí, excepto los cuales estén en la onda P que no conduce. Estos van a estar ligeramente inferiores al doble del intervalo RR previo. Y en este tipo de MOVITS, el QRS suele estar ancho por presencia de un bloqueo de rama. Y si el bloqueo se encuentra a nivel de las de His, sus QRS van a estar normales. Así como la relación de este MOVITS 2 es normalmente de 3-2, como se logra ver aquí en el electrocardiograma abajo. Bueno, este MOVITS 2 se localiza a nivel infranodal, debajo del nódulo auriculoventricular, por alteraciones entonces en el sistema de His-Purkinje.
Este, a diferencia del anterior, suele tener un peor pronóstico porque a menudo progresa a un bloqueo AB completo, por lo cual, si se comporta inestablemente hemodinámico, se tiene que obligar al paciente a implantar un marcapasos para su mejor pronóstico. Este otro tipo de bloqueo se lo conoce como bloqueo AB 2-1. Es un bloqueo de segundo grado con relación de conducción de 2-1, por lo que puede deberse a los tipos de bloqueo anteriores, el MOVITS 1 o el MOVITS 2. En este tipo de bloqueo el QRS es normal y el PR de los latidos que siguen sugiere un origen en el nódulo auriculoventricular, a diferencia del anterior que era infranodal. Los QRS son anchos, lo cual nos indica que es un patrón de bloqueo de rama. Tiene un PR de latidos conducidos normales, el cual sugiere a veces una localización infranodal. Bueno, como se mencionó, cada 2 latidos uno no va a conducir. Este bloqueo puede evolucionar también a un AB completo y una asistolia asintomática. El paciente no va a presentar ningún síntoma, pero tiene peor pronóstico también. Por lo tanto, se debe de implantar un marcapasos temporal o ya sea permanente si la causa no es reversible. Bueno, ahora vamos a comenzar con el bloqueo de tercer grado. En este bloqueo, bueno, vamos a tener que diferenciarlo un poquito más adelante de una disociación auriculoventricular, pero vamos a ver que el bloqueo de tercer grado, por definición, bueno, es cuando cuando no se da ningún impulso auricular hacia los ventrículos, o sea que no se conducen. Entonces se van a despolarizar de forma independiente entre sí las aurículas de los ventrículos. Por lo tanto, nos va a presentar un desorden en la conducción, pero un poquito más grave. Bueno, la frecuencia auricular va a poder ser regular o irregular, depende del paciente que lo esté presentando, de las patologías que tenga añadidas. Dependiendo de su ritmo previo, y va a soler ser más rápida que la frecuencia ventricular. La frecuencia ventricular por lo regular se va a encontrar, valga la redundancia, regular. Y la frecuencia auricular es la que sí va a estar variando en los pacientes. Se va a encontrar regular o irregular. Bueno, vamos a tener primeramente que no se va a propagar el impulso auricular a ventrículos, como lo había mencionado anteriormente, y se va a activar un marcapasos ventricular. Puede ser con un ritmo de escape nodal que se va a manifestar en el electrocardiograma como un QRS estrecho, o también tenemos que puede presentarse con un ritmo de escape ventricular que se va a manifestar en el electrocardiograma como un QRS ancho. Bueno, vamos a tener dos formas en las que se pueda presentar. La primera va a ser reversible y transitorio. Esta va a tener ciertas características, por ejemplo, que va a ser localizado en el nodo auriculoventricular. ¿Qué quiere decir? Que va a ser supraisiano. Va a tener un ritmo de escape de complejos QRS estrecho, como lo mencioné anteriormente. Se acelera con atropina y con ejercicio también. Este va a tener buen pronóstico, ¿de acuerdo? Y bueno, suele aparecer a raíz de que el paciente sufrió un infarto inferior o de ventrículo derecho. También a raíz de cardiopatía isquémica, de hiperpotasemia, de algunas infecciones como miocarditis, intoxicación farmacológica, o también puede ser que sea congénito y sí requiere marcapasos. En el caso del que es irreversible y crónico, vamos a tener que, a diferencia del anterior, se encuentra localizado en las ramas fasciculares de las de His y va a ser infraisiano. Bueno, va a tener un ritmo de escape de complejos QRS anchos. No se va a acelerar con atropina, el anterior sí,
y a diferencia del otro, también tiene un mal pronóstico. Suele aparecer también a raíz de un infarto anterior extenso o también de enfermedades degenerativas crónicas del sistema de conducción. Esto con mayor prevalencia en ancianos. Requiere marcapasos permanente y de forma inmediata para poderle salvar la vida al paciente y darle una calidad de vida pues un poco más segura, aunque no mejor. Bueno, lo que les mencionaba al iniciar los bloqueos de tercer grado es que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre la disociación aurículo-ventricular y el bloqueo aurículo-ventricular completo. No son lo mismo. Bueno, la disociación AB es debido a que no existe sincronía normal de despolarización, que quiere decir, los impulsos auriculares sí se llegan a capturar, ¿sí? Sí pueden llegar a conducir y estimular, pero no de manera normal, no es lo esperado, ¿sí? A los ventrículos. Sí llegan a conducir, pero no de manera fisiológica. En el caso del bloqueo AB, un anterior, gracias, es por alteración en la conducción auriculoventricular. Aquí, a diferencia de la disociación, los impulsos auriculares no pueden transmitirse hacia los ventrículos. En la disociación sí se puede, pero de manera normal. Y en el bloqueo auriculoventricular, de plano, no se puede. Esto no se da. Bueno, en dos circunstancias puede aparecer una disociación auriculoventricular. Puede aparecer como respuesta a una bradicardia sinusal, que ésta sea de carácter grave. Puede saltar un ritmo de escape de la unión o puede ser también ventricular. O sea, se puede dar un ritmo de escape específicamente o topográficamente en la unión o en los ventrículos nada más. Bueno, también otra circunstancia en la que se puede dar la disociación AB puede ser tras hiperactividad de un marcapasos más bajo de la unión o también puede ser ventricular como en la anterior. La disociación AB de interferencia, así se va a llamar, así se va a conocer cuando se da por hiperactividad de un marcapasos como de baja frecuencia, así se conoce, disociación AB de interferencia. Bien, ahora proseguimos con la enfermedad del nodo sinusal. Para recordar la posición anatómica del nodo sinusal, tenemos que es en la pared lateral superior de la aurícula derecha. Esta enfermedad se conoce también como síndrome del seno enfermo, lo cual lo vamos a encontrar con las siglas SSE y disfunción del nodo sinusal. Para una definición tenemos que es un amplio rango de anormalidades electrocardiofisiológicas, las cuales incluyen una falla en la generación de impulsos, lo que se conoce como automatismo en su transmisión a la aurícula, y una actividad subsidiaria de marcapasos inadecuada. A estos también se les presenta un aumento en la susceptibilidad para las taquiarritmias auriculares y de la clasificación que se maneja en la guía de práctica clínica lo divide en 5. La primera es la bradicardia sinusal, la segunda es el bloqueo sinoauricular, que ya nos lo compartieron mis compañeros de primero, segundo y tercer grado. Después es el paro sinusal, el síndrome de taquicardia bradicardia y algunos otros trastornos de la conducción auriculoventricular, los cuales son asociados al síndrome del seno enfermo. Bueno, en cuanto a su epidemiología, el síndrome del seno enfermo puede afectar a personas de cualquier edad. No obstante, es más frecuente que se presente en ancianos. La mayor incidencia de esta enfermedad se da alrededor de los 70 y los 80 años de vida. Y su prevalencia en personas mayores de 65 años es de 1 por cada 600. Se dice asimismo que el síndrome del seno enfermo es la causa por la que se llevan a cabo el 50% de los implantes de marcapasos. Ahora hablando sobre su etiología, se resume en 4 aspectos. La primera y la más frecuente es la enfermedad cardíaca isquémica.
a causa de postcirugía y debido al envejecimiento. También alteraciones metabólicas como lo es el hipotiroidismo, hipotermia y anorexia nerviosa. Alteraciones neurológicas, que es la hipertensión intracraneal y tumores del sistema nervioso central. El uso de algunos fármacos como betabloqueadores, digitálicos, antiarrítmicos y bloqueadores de canales de calcio. En cuanto a su fisiopatología, la principal causa, pues podríamos decir que es el envejecimiento, en el cual se lleva a cabo una remodelación de los canales iónicos que son muy importantes para la correcta despolarización y repolarización autónoma de lo que es el nodo sinusal. Se estima que existe una disminución de lo que es el flujo del sodio, el descenso en corriente de potasio y una reducción en la expresión del calcio. Sabemos tienen que ver con la contracción muscular. Asimismo que la isquemia es responsable de cerca de 1/3 de los casos de la enfermedad del nodo sinusal, sobre todo cuando se produce después de un infarto. Otra de las formas en que puede llegar a darse es a través de la genética. Se han encontrado mutaciones tanto en canales de sodio, en lo que son ciertos genes relacionados con la repolarización y el mantenimiento de las corrientes, y asimismo con lo que es el gen Cas-Q2, que es el gen de la calsecuestrina. La diabetes mellitus también está asociada, dado que produce microvasculopatía, y esta microvasculopatía lo que va a provocar es un daño al nódulo sinusal. Las arritmias que están vinculadas al síndrome del seno enfermo incluyen la bradicardia sinusal persistente. Esta va a ser espontánea y es decir, no va acorde a las circunstancias fisiológicas. Obviamente uno esperaría encontrar una bradicardia cuando un paciente, digámoslo, se encuentra en reposo o en nula actividad física. No obstante, esto no corresponde, así que un paciente puede estar, digamos, requiriendo un gasto cardíaco elevado en el cual exista pues taquicardia, pero sin embargo esta no se va a presentar. Un paro sinusal prolongado o bloqueo de salida sinusal. Hay combinaciones de trastornos en la conducción del nodo sinoauricular como del auriculoventricular. Y asimismo existen paroxismos alternados de taquiarritmias auriculares, regulares o irregulares, y periodos de frecuencias auriculares o ventriculares bajas, que es lo que se conoce como el síndrome de bradicardia y taquicardia. Bien, ahora en cuanto a sus manifestaciones clínicas, la que se presenta con mayor frecuencia es la bradicardia, además de su facilidad para diagnosticarla. Algunos de otros signos y síntomas que puede decir el paciente o presentar son palpitaciones, disnea, molestias torácicas, síncope y alteraciones del estado mental. El diagnóstico se va a basar en establecer la relación de los síntomas y la bradicardia, es decir, cuando una persona presenta los síntomas y en ese momento específico se encuentra con una baja frecuencia cardíaca, o asimismo cuando se observan pausas en el electrocardiograma. Puede llevar a cabo mediante un electrocardiograma normal o un monitoreo de 24 horas, lo que se conoce como un Holter. El diagnóstico básicamente se establece cuando hay una bradicardia persistente que está durante todo el registro y no hay taquicardización durante la actividad física, es decir, cuando pones al paciente a que realice actividad física y no aumenta la frecuencia cardíaca. Esto aunado a la presencia de pausas sinusales que duren más de 3 segundos. Y básicamente con eso tendríamos los elementos para establecer el diagnóstico de la enfermedad del nodo sinusal. Bien, ahora algunas manifestaciones electrocardiofisiológicas, las cuales van a depender de la clasificación que ya les mencioné con anterioridad.
Primero tenemos el electrocardiograma de la bradicardia sinusal, en el cual se va a saber que una frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto. Esto con referencia a la guía de práctica clínica, debido a que otros hacían mención que es menor de 40 latidos por minuto. Ahora el que es el bloqueo sinusal del segundo grado, MOVITS 2. Y la pausa sinusal. Este es el número 3, en el cual vamos a encontrar ausencia transitoria de las ondas P. Esto tiene una duración de 2 segundos a 2 minutos. Y aquí se hacía mención que la longitud de la pausa no va a ser múltiple de la longitud del ciclo sinusal de base. Y para finalizar es el síndrome de taquicardia bradicardia, en el cual se va a dar un desarrollo de taquicardias auriculares paroxísticas en pacientes con bradicardia sinusal o bloqueo sinoauricular. Y para finalizar, el tratamiento de la disfunción del nodo sinoauricular no se va a relacionar tanto con un aumento de la mortalidad. Así que el objetivo del tratamiento no va a ser reducir la mortalidad, sino sobre todo el alivio de la sintomatología, es decir, de aquellas personas o pacientes que repentinamente pues lleguen a manifestar síntomas sobre todo de bajo gasto cardíaco por la bradicardia que están experimentando y sobre todo cuando sus requerimientos pues son mayores. Así que el tratamiento básicamente más sería la implantación de un marcapasos y con esto pues esperaría que se solucione el problema.